Mis invitados saben que cada creyente tiene la habilidad de acceder a la esfera profética. Ellos tienen un don sobrenatural para activarte justo aquí, justo ahora, en este show. ¿Te interesa? Acá entre nos. ¿Cómo es estar casado con un profeta? Ambos son profetas. Es del todo aterrador, Sid. No puedes salirte con la tuya. Por Dios. Hablando de no salirte con la tuya, Jermaine, dime sobre las gemelas que se perdieron. Sí, hablábamos en una conferencia a inicios del año y unas personas en la conferencia tenían una conexión con la fuerza policíaca y nos hicieron saber que había unas gemelas perdidas y las buscaron todo el día sin encontrarlas. Que es fácil para los creyentes profetizar. ¿Lo dices de verdad? Absolutamente. Es fácil, es natural. Tú lo dices, naturalmente, sobrenatural. Verás, lo hemos complicado, pero amo lo que Jesús dijo. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y él lo dijo como cualquier hecho, nada exagerado sobre eso. No necesito hacer un gran anuncio, no era tan complicado. Él solo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Jermaine, quiero llevarte al pasado. ¿Recuerdas la primera vez que profetizaste? Sí. ¿Qué pasó? Yo estaba totalmente nervioso. ¿Es tan malo como estar casado con una profeta? Muy cerca. Estaba del todo nervioso y lo que pasó fue que estábamos en tiempo de activaciones proféticas donde querían que comenzáramos a ejercer tu don y comenzaran a caminar por fe y dijeron comenzarán a recibir algo del Señor y oren por la persona con quien las emparejé. Y busqué a la persona más asustada en el lugar porque estaba súper nervioso. Pensé, no sé si pueda. Encontré a esta señora y dije, oremos juntos. Así que cerré mis ojos y dije, Señor, si tienes una palabra para ella, es que no esperaba nada. Y de inmediato el Señor me habló en mi espíritu. Ella buscaba un trabajo, necesitaba una situación, algo con su trabajo. Y solo dije, voy a orar. Estaba aterrado, oré. Y ella comenzó a sollozar y a llorar y dijo, por Dios, es exacto lo que oré al Señor esta mañana. Buscaba un trabajo y usted oró exacto lo que yo oré y eso brindó mucha paz y confirmación para ella. Entonces, Rebeca, tú dices que todo creyente que tenga el Espíritu Santo, o no sería un creyente, puede profetizar. Creo que en realidad hay falta de conocimiento y temor. Absolutamente. Verás, por un lado, a muchos no se nos ha dicho o se nos ha expuesto la idea de que podemos profetizar, pero Pablo dijo, quisiera que todos profetizaran, e imagino a Pablo diciendo, quiero que cada uno de ustedes profetice. Así que la exposición a la idea de que todos podemos oír la voz de Dios es el primer paso. Y luego la verdad es que la primera mentira en realidad fue que el enemigo dijo a Eva en el jardín, ¿en realidad lo dijo Dios? Así que él desafió su confianza en su habilidad de oír a Dios cuando ella caminaba con él en persona. Y esa intimidación, ese temor, el enemigo sigue diciéndonos la misma frase hoy. ¿En realidad te habló Dios? En realidad eso es lo que dijo, en realidad oíste bien. Y ese es el plan del enemigo, separarnos de la voz de Dios con intimidación y temor. Cuando escuchas a Dios, comienzas a ver en Él a una persona, comienzas a ver una perspectiva y tienes un vistazo de cómo Dios ve algo y ese corazón comienza a vivir dentro de ti. Es, wow, esta es la perspectiva de Dios en esta situación o esta persona y Cierto. te lleva a ver a Dios y cómo nos ve Él. Dime sobre esas mantas oscuras. Sí, el Señor me dio una visión profética donde me mostró que hay unos líderes y personas de influencia esparcidos globalmente que usan mantas oscuras y mantienen a la oscuridad operando, mantienen al mal operando en la tierra. Y vi al Señor bajar y comenzar a quitar esas mantas y al hacerlo, Sí. su luz comenzó a entrar en esos puntos y entonces lo que sentí fue que el Señor a través de eso se alista para levantar personas que van a reemplazar al mal donde una vez dominó ciertas estructuras y ciertos sistemas, que brindará su luz en esas industrias, en esas áreas, en esos puntos de autoridad que la oscuridad una vez llegó a ocupar. Entonces, Rebeca, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que cada creyente sea activado y profetice?
Bueno, todos jugamos una parte en la edificación del reino de Dios en la tierra y Jesús nos enseñó cómo orar y Él dijo que oráramos, hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, pues tenemos la Biblia como guía general de lo que es la voluntad de Dios. Pero, ¿qué hay de la vida diaria? ¿Cómo oramos en realidad, Señor? Hágase tu voluntad. Si no sabemos cuál es su voluntad hoy en día, qué trabajo debo tomar o a dónde debo mudarme con mi familia y esas cosas. Debemos oír la voz de Dios, ser dirigidos por su voz, para impartir eso en nuestras vidas y hacer que su voluntad se haga en la tierra. Bueno, ¿sabes qué? Creo que es maravilloso que ustedes dos tuvieran este avance en la profecía. Pero es casi como si estuviera la presencia de Dios cuando enseñan. Todos obtienen un avance en la profecía. Ahora, todo lo que hemos hablado obliga a la pregunta. Si todos pueden ser activados en lo profético, ¿qué nos detiene? Volveremos. Y no lo haces. ¿Qué los detiene, Rebeca? Bueno, sí, es una buena pregunta, pero honestamente creo que la primera cosa que detiene a muchos, si somos honestos, es el miedo. Y aun con lo mucho que hemos profetizado, el miedo puede surgir a veces. Pero en realidad lo que me ayuda, y creo que ayuda a muchas personas que activamos, es que si podemos cambiar de pensar sobre debo decir lo que Dios dice, lo que es presión, ¿cierto? Y bueno, luego eso obliga a preguntar ¿qué tal si me equivoco? ¿Cierto? Y si me equivoco... ¿Y qué tal si soy un falso profeta? Sé qué les pasa en la Biblia a los falsos profetas. ¿Cierto? Así que pone mucha presión en nosotros. Pero bueno, uno de los capítulos más maravillosos que todos conocemos también es el capítulo del amor, ¿cierto? El capítulo del amor está metido entre dos capítulos explicando cómo moverse en los dones del Espíritu. Y eso me hace saber que los dones del Espíritu deben ser impregnados con amor. Así que cuando comenzamos a pensar, no, debo ir a Dios y tengo que hacerlo bien, si no ves a una persona, Dios te ama. Sí. ¡Wow! Él quiere tocar tu corazón. Y cuando comienzo a pensar sobre ti, ese don puede fluir a través de mí más fácil y puedo quitarme la presión y dejar que Dios te ame usando mi don, el que Él me dio. Oh, eso en realidad cambia todo. En otras palabras, noté que Jesús tuvo compasión y los grandes milagros pasaron. ¿Qué perspectiva tan diferente en lugar de fanfarronear? Creo, literalmente. Y escuchar a Dios es tan importante. Más, creo yo, en los días en que vivimos, porque estamos más cerca del regreso del Mesías que nunca antes en la historia. Jermaine, estabas en una reunión. Fuiste expuesto. Alguien estaba en la reunión para cerrarla. ¿Qué te parecería estar en una reunión así? Explícame eso. Porque, bueno, puedes decirle a alguien, Dios te ama, sabemos que es verdad. Y si yo le dijera a ese hombre, Dios te ama y le importa lo que te preocupa, sí, es verdad. Pero para poder decir algo que nadie más sabía excepto él y Dios, eso le hace saber, wow, Dios en realidad me conoce, y entonces abren su corazón al Señor, que es lo que Jesús hizo con la mujer en el pozo. Jesús se acercó a la mujer en su vida diaria y él tenía una palabra de conocimiento de algo verdadero que sucedía y él lo expuso. Bueno, él dijo, ¿dónde está tu esposo? Y en realidad no estás casada. Pero al dar esa palabra de conocimiento, pues él abrió su corazón porque ella sabía que él no podía saber eso. Y luego fue más allá, no solo para decir, oye, esto es lo que sé. ¿No te impresiona que lo sepa? Pero él fue más allá y pudo darle su amor a ella, su salvación. Él le ofreció agua viva. Esa transformación llevó a la salvación de su comunidad entera. Y es lo que lo profético hace. Abre corazones para que Jesús pueda redimir lo que se perdió. Tú dices que la mayoría de las personas sienten cosas, pero no saben cómo cambiar la sensación en profecía. Absolutamente. Bueno, siento que probablemente todos oímos a Dios en un sentido continuo, de alguna forma, aun si no sabemos cómo articularlo. Uno de los mejores, o al menos entretenido ejemplo que experimenté cuando era muy joven y era nueva en lo profético. Tú te ves muy joven para mí ahora, pero todo es relativo. Todo es relativo. Pero fue una de las primeras veces que me expuse a personas profetizando de esa forma, y entonces todos se emocionaron. Un profeta iba a ministrar y yo pensaba, espero que me ministre a mí. Y todos dijeron, él es un gran profeta. Pero pues no significaba nada para mí y solo pensé, siquiera soy espiritual, tal vez no lo entendí y los demás sí. Quien probablemente vio la misma cosa, solo no supo cómo interpretarla y decirla para darme un significado de ello. ¿En realidad estás listo ahora?
Para ser activado en lo profético, hablo con todos ustedes. Sé que lo están y volveremos. Entre alguien que que es un profeta y alguien que tiene un don profético. ¿Puedes distinguir eso? Sí. Así es, alguien que es un profeta. Lo vemos en Efesios 4, versículos 11 y 12. Son llamados de Dios. Dios es quien los levantó. Dios es quien los ungió y los llamó con el propósito de ser un profeta. Y su trabajo es equipar al cuerpo de Cristo, equipar a los santos para el trabajo del ministerio. Ellos imparten ese manto profético al cuerpo. Ellos activan personas para ser proféticas, mantienen el espíritu profético de Dios vivo en el cuerpo, mantienen eso activado. Entonces un profeta activa a otros para lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Sí. Lo segundo es un creyente que ha sido activado en el don de la profecía. Ellos fluyen en el don de la profecía que vemos en Corintios capítulo 14. Entonces hay profetas y hay personas proféticas. Y tu punto es que Dios es quien llama a los profetas, pero cada creyente que oye a Dios es una persona profética. Sí. Rebeca, dime los simples pasos para iniciar. Bueno, es que lo hemos complicado, ya lo dije antes, pero es simplemente pedir, recibir y obedecer. Rebeca, Jermaine, adelante, enséñennos cómo profetizar. Absolutamente. Sí, absolutamente. Bueno, como ya dije, todo lo que debes hacer es pedir, creer que lo recibes y luego obedecer. Y obedecer en realidad es tomar acción de algún tipo, ¿cierto? Así que tal como cuando nos llenamos del Espíritu Santo, sabes que el Espíritu Santo no se presenta y toma tu boca, mueve tus labios y mueve tu lengua, mueve tus cuerdas vocales, ¿cierto? Debemos tomar acción para abrir la boca y decirlo. Y entonces lo que harás es solo vamos a colaborar todos. Todos hoy, todos aquí, todos los que ven van a recibir algo del Señor y voy a ponerlos en la práctica. ¿Están listos? Déjenme darles un pequeño prefacio que cuando decimos que Dios habla, bueno, creo que a veces si digo que Dios me dijo algo, las personas... Y pensamos en una voz estruendosa como Moisés oye la voz estruendosa de Dios en las películas. Sí, eso es lo que imaginamos, pero la verdad es que cuando Dios nos habla, Él nos habla como lo hacemos nosotros, le habla a nuestro espíritu, pero debemos entender que es como entendemos todo lo demás. Si tienes un sueño, en tu sueño hay imágenes, hay sonido, hay sentimientos, hay sensación, hay cosas que al instante conoces y todo eso es cómo piensas, es cómo procesas información. Entonces, cuando decimos que Dios nos habla, raramente decimos que esa voz estruendosa abajo del cielo, casi nunca. Normalmente decimos que algo vino a mi espíritu y lo entendí porque vi una imagen mental o escuché una palabra o tuve una impresión o sentí una emoción. Y entonces, para darte un ejemplo de cómo funciona, todos haremos esto justo ahora. Voy a hacer una pregunta y ustedes van a recibir la respuesta. Dijiste que recibirán la respuesta, es lo que creo que dijo. Todos recibirán la respuesta. Muy bien, solo pensé en aclararlo. Es una práctica, así que no estén nerviosos. Pero, ¿están listos? Esta es la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¡Yo lo sé! De acuerdo, me pasé. ¿Tú sabes tu nombre? Muy bien. Todos saben su nombre. Entonces, cuando pregunto, ¿cuál es tu nombre? Probablemente, tal vez algunos escucharon a su madre diciendo su nombre, ¿cierto? O tu nombre en tu cabeza, como la conversación que tienes en tu cabeza. Esa voz, algunas personas vieron su nombre, lo vieron escrito a mano, o leyeron su nombre como cuando lo lees en el correo. Algunas personas no oyeron o vieron algo, solo lo supieron. Este es quien soy, ¿cierto? Y algunos están confundidos debido a que piensan que no recibieron nada de eso, pero aún así saben su nombre, ¿cierto? Si no vieron una imagen y no oyeron un sonido, probablemente solo sabían, tenían el conocimiento interno. Bueno, ese fue un ejercicio natural, ese no fue un ejercicio sobrenatural, pero él...
detonador al hacer la pregunta disparó un pensamiento que vino a tu mente. Y así funciona tu mente. Ahora, vamos a orar y le pediremos al Señor. Todos oirán al Señor ahora. Y quiero que solo le pregunten al Señor algo con lo que estén cómodos. Pídanle al Señor que les dé una imagen, o pídanle al Señor un sonido, o tal vez una palabra, o pídanle al Señor que les dé un sentimiento o una impresión, o solo el conocimiento, como algunos que dicen, sí lo sé. Pidan al Señor que les dé una de esas, lo que sea cómodo para ustedes. Sobre ustedes, para las siguientes 24 horas. Las Escrituras nos dicen que una profecía es para edificar, exhortar y consolar. Un buen pensamiento, su corazón, ya lo dijo Germain antes, su corazón hacia nosotros para las siguientes 24 horas. Y vamos a creer que Dios lo hará, y como creyentes todos serán equipados. Sí, quienes nos ven en casa y las personas que están en el estudio, adelante, cierren sus ojos ahora. Vamos, solo voy a orar una oración de impartición para compartir el espíritu profético y ese corazón profético para ustedes. Entonces, Padre, ahora declaramos la apertura de su sentido espiritual ahora, esa urgencia de oírte. Sus ojos están en el espíritu para verte. Señor, solo rompe todo obstáculo ahora y compartimos la impartición de tu espíritu profético. Y solo impartimos que tú hablas, tu impartición ahora en el nombre de Jesús. Y ahora solo deja que una imagen, pensamiento, sentimiento, palabra, una sutil y pequeña voz, es positivo, es el corazón de Dios hacia ustedes para hoy, para el resto del día, para las siguientes 24 horas. Y por llegó a todos, golpeó nuestro espíritu, así de rápido, como supieron su nombre, así de rápido algo ha golpeado su espíritu. Así que pueden abrir sus ojos y pueden pensar que fue solo algo vago y si quieren darle más tiempo, plásmenlo, escríbanlo, oren un poco más sobre eso, pero les prometo que algo vino. Normalmente es esa primera impresión que viene. Tómenla y dejen que Dios la desenvuelva. Y mientras eso no vaya contra la Biblia, y mientras esté en lo que las Escrituras dicen, edificar, exhortar y consolar, entonces dejen que el Señor comparta y solo mediten en eso un poco más. Normalmente enseñan seminarios largos de esto, pero ¿cuántas personas han activado en estos años aproximadamente? Activamos a miles y más de miles de personas con quienes hicimos seminarios y clases. Muy bien, escuché una palabra. Sí. Y la palabra que escuché fue pleno. Wow. En el Mesías, tú estás pleno. Asombroso.